entonces vamos a hacer una pequeña introducción a cargo de Jimena Montoya. La vamos a acompañar en esta introducción. Me ha tocado el 8 para contarles que este domingo, 21 de abril, Ecuador va a vivir una nueva jornada electoral que consiste en una consulta popular y referéndum que se va a desarrollar tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero. En esta consulta y referéndum... ¿Por qué? ¿Por qué, Jimena, se llama consulta y referéndum y no una sola cosa? Bueno, porque es un proceso en el que las y los ciudadanos ecuatorianos deben responder preguntas. Algunas están vinculadas a cuestiones políticas, económicas y sociales. Esas son las que corresponden a la consulta popular, y otras están vinculadas directamente a modificar la Constitución. Ahí va. Entonces, según lo que se responda, se abre un proceso en el que sería modificada la Constitución. Claro, el referéndum habilita la modificación constitucional, pero la consulta no tiene el mismo carácter vinculante con la reestructuración de la Carta Magna, ¿no? Así es. Puede ser que luego de la consulta popular eso finalmente derive después en una modificación de la consulta, pero no es el primer objetivo de la consulta popular. Bien. Entonces, bueno, sabemos que este referéndum y consulta popular tiene 11 preguntas, 5 corresponden al referéndum, 6 a la consulta popular, y están relacionadas sobre todo con el ámbito de la seguridad, ¿no? Hay un montón de analistas diciendo que algo de esta consulta tiene algún sentido político vinculado a los hechos que se desarrollaron la semana pasada, cuando el gobierno ecuatoriano decidió irrumpir por la fuerza en la Embajada de México para detener a Jorge Glass, el ex vicepresidente del proyecto correísta, ¿no? La semana pasada estuvimos charlando largamente con Pedro sobre este tema, no sé si se acuerdan, pero un poco de allí se desprendían algunos análisis que decían que era o se veía probable que Noboa hubiera tomado esta decisión, que causó mucho revuelo a nivel regional e internacional también, porque a raíz de ese hecho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió la suspensión de Ecuador de la OEA y también de la ONU, y se tomaron, la mayoría de los países incluso se posicionaron condenando esta actitud, que es violatoria de principios básicos de la diplomacia internacional y violatoria de la soberanía de México. Entonces, bueno, algunos de los análisis respecto de esta consulta decían que quizás Noboa, de cara a esta consulta popular, lo que intentó con ese hecho fue mostrar mano dura a el núcleo duro de sus votantes. Es plausible, ¿no? Dentro de todo, bueno, porque no voy a traer todo, pero con Pedro se analizó bastante el tema, y sí aparece además como tan llamativo el hecho que no es inverosímil que pueda tener que ver con el escenario que estaba preparando para este referéndum y consulta popular. Así que un importante valor y peso político va a tener los resultados de esta consulta, que además tiene alrededor de 6 preguntas que están vinculadas con el rol de las Fuerzas Armadas en el control de armas, de municiones, de explosivos y accesorios para el ingreso a los centros de rehabilitación social, y busca además incrementar las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita en recursos mineros, retomando el Código Orgánico Integral Penal. Así que, bueno, esta consulta, como vemos, está fuertemente atravesada por los temas vinculados a la seguridad, al combate al narcotráfico. Sabemos que Noboa viene levantando un perfil a nivel regional, vinculado también
con estos acontecimientos que se desarrollaron a principio de año, en enero, cuando hubo una crisis profunda de seguridad que sumió al país en un estado de emergencia, que implicó luego la visita del Comando Sur también para asesorar en temas vinculados a la seguridad, y que bueno, un poco en esto que charlábamos y reflexionábamos la semana pasada, bueno, nos preguntábamos también cuánto quiso demostrar Noboa respecto de lo que habilita o cree que es posible hacer en nombre de la lucha en contra de la corrupción. Sí, y que en ese contexto, perdón, el mate va para el otro lado, en ese contexto la situación de la violencia en Ecuador es preocupante porque recordemos que el año pasado también asesinaron a un candidato a presidente. Ahora recientemente asesinaron a un alcalde de la provincia de Suay. Bueno, hay una situación delicada en ese sentido y bueno, aparece la figura de Noboa a poner entre comillas esta mano dura que bueno, ahora vamos a conversar. Y me parece que llegó Pedro, ¿no? Todavía no estamos. Bueno, esperamos un ratito. Estamos aquí esperando a nuestros invitados para poder dialogar sobre este tema, que bueno, al parecer podría, esto lo decíamos la semana pasada también, podría arrojar algunos resultados que también den cuenta de cómo está la imagen de Noboa en el país, ¿no? Que eso es algo que un poco se van a ver con la participación y con los resultados. La semana pasada también charlábamos de que Lasso, antes de esta famosa muerte cruzada, en la previa de eso, también perdió una consulta popular, o sea, recibió el rechazo de la población y eso anticipó un poco todos los acontecimientos que se desarrollaron después, para que luego se dieran estas elecciones presidenciales donde triunfó Noboa, que además es uno de los presidentes, no sé si es el presidente más joven que ha tenido Ecuador, ¿no? Sí. Ya llegó Pedro, así que podemos... Bueno, yo me estaba preguntando por Verónica Abad en todo esto. ¿Alguien sabe quién es Verónica Abad? Quiero saberlo. Chat, cuénteme. Es un desafío para la comunidad de Nodalera. Un desafío, tal vez podemos retomarlo. Y a busquen. ver, si nos Después de la escucha entrevista. Pedro, que ya está conectado con nosotras. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pedro Brigger. Buenas tardes, ¿cómo están? La veo a Elisa ahí con esa campera multicolor. Muy linda le queda esa campera, ¿viste? Ahí está. Yo no lo dije, pero lo estaba pensando. Y es porque ha salido Muy el sol, linda. finalmente. Buenas tardes, Solange. Buenas tardes, Jimena. Hola Pedro, Hola, ¿qué Pedro, tal? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerte aquí una vez más. Una vez más vamos a ir a Ecuador, Pedro. Sí, efectivamente un Ecuador complicado, ¿no? No solamente por la consulta, sino más que nada a nivel internacional por el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México, que hemos analizado la semana pasada. Esta semana hubo una reunión de la CELAC, donde abiertamente el presidente de México... Sí. Pedro, A ver, Pedro, te dejamos de oír. me parece que... Yo las escucho perfectamente Ahora sí, todo el estás tiempo. perfecto. Listo, perfecto. No, pero te oímos hasta se realizó la cumbre de la CELAC, donde efectivamente el presidente de México... Andrés Manuel López Obrador pidió sanciones para Ecuador por el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass. Algo que parece haber salido del radar de muchos medios de comunicación a nivel latinoamericano, pero que está presente. Esto es un tema que no va a quedar así nomás. Sin ninguna duda. No, bueno, como quiera. No, digo, a mí leyendo, escuchando las declaraciones de AMLO,
me resonaba esto que plantea como, bueno, a ver si efectivamente la ONU hace algo y deja de ser un espacio discursivo. Y medio la picanteó también, dijo, ¿hace algo o es un muñeco de torta? Prácticamente, creo que lo dijo con otras palabras, yo lo argentinicé. Claro, lo has argentinizado con lo de muñeco de torta, pero es verdad que Naciones Unidas es muy criticada por las decisiones que toma o no toma, en especial el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordemos que el Consejo de Seguridad está compuesto por 5 países que tienen derecho a veto, y hay un Consejo de Seguridad ampliado que en total son 15 países. Un ejemplo de lo que vos mencionás, sin entrar ahora en detalles, la misión oficial de la República Islámica de Irán criticó duramente a Naciones Unidas por no haber adoptado, no haber querido tratar el tema del ataque israelí a la sede diplomática en Siria, y cuando le preguntaron al embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas sobre lo que había dicho, se lo preguntaron en una entrevista sobre lo que había dicho la República Islámica de Irán, la respuesta fue de un desprecio total. Lo digo con mis palabras, no lo cito textualmente, pero es el espíritu. ¿Qué me importa lo que dicen los iraníes? Y siguió hablando. Bueno, esto es lo que pasa muchas veces en el Consejo de Seguridad con los países más poderosos, Estados Unidos en primer lugar, cuando se trata el tema de Israel u otros temas que a Estados Unidos no le interesa tratar, y aplica el derecho a veto para impedir que pasen una resolución. Así es, acá encontré la declaración para ser fiel a la palabra de AMLO. Dice que se vote, que se ponga a consideración de todos los países miembros y si se aprueba, que se aplique y el Consejo de las Naciones Unidas no tenga derecho a veto, porque si no actúa así, la ONU va a quedar como un florero, como un adorno. Bueno, hace tiempo que el tema del derecho a veto de los 5 grandes, como se lo llama, está siendo cuestionado. Recordémosle a las personas que nos están mirando que la composición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que ver con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los países que básicamente triunfaron frente al nazismo con el agregado de China. A ver, hay algunos datos, sutilezas que conviene recordar. El Consejo de Seguridad tenía la Unión Soviética, y la Unión Soviética, una vez que se disuelve, ese lugar lo ocupa Rusia. Por otra parte, en Naciones Unidas estaba Taiwán. Hasta 1971, Naciones Unidas reconocía a Taiwán como la representante de China, y en ese momento se desplaza Taiwán y entra la República Popular de China, producto de la Revolución de 1949, y recordé, lo perdimos. Taiwán no es un país, aunque se comporta como un país, no es un país, y aunque tenga elecciones, no es un país, por lo tanto no es parte de Naciones Unidas. Pero más allá de lo que pasa entre Taiwán, China y el Consejo de Seguridad, obviamente la declaración de Andrés Manuel López Obrador de sancionar a Ecuador hay que entenderla en el contexto de la consulta popular de este domingo, y quién mejor que Andrés Arauz, economista, ministro en más de una oportunidad en el gobierno de Rafael Correa, candidato a presidente y vicepresidente de Ecuador, para explicarnos a nosotros y nosotras qué es lo que está pasando en Ecuador, mucho mejor que lo que podemos opinar nosotros. Sin ninguna duda. Mira, justo ahí hiciste la presentación en el momento justo. Qué casualidad. Acaba de llegar, a ver si me dicen unos minutitos, tenemos que esperar para darle paso. Ahí está. Ahora sí, está Andrés. Ya lo vemos en pantalla. Andrés Arauz con nosotras, con nosotros en Nodal Se Prende. Muy buenas tardes. A ver si nos ve, nos escucha. Hola, ¿cómo están? Hola, Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotras en Nodal. Bueno, justo estábamos haciendo como una breve introducción de cómo viene el desarrollo. No sé si están... Pedro, ¿querés saludar ahí, Andrés, antes de arrancar? Ya lo he saludado con la presentación que hice, ya lo saludé Bárbaro. a Andrés.
Justo estábamos haciendo, te comentaba, una breve introducción del contexto en el que se da esta consulta popular. Y bueno, un poco queremos escucharte y que nos comentes cuál es tu opinión, cómo viene esta movida, esta consulta popular en Ecuador en una situación de tensiones bilaterales y donde, bueno, Ecuador está un poco dando que hablar, ¿no?, a la región. Bueno, es una forma muy sutil de decirlo, ¿no? Pero Ecuador ha cometido una gravísima violación del derecho internacional, ha secuestrado a un ex vicepresidente, se lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, fue declarado ilegal y arbitrario por una justicia que no es precisamente amiga de los progresistas. Jorge además está en huelga de hambre, está sobreviviendo con suero vitamínico, su vida está en peligro. Responsabilizamos al gobierno de Noboa por la vida de Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador, el que construyó 8 hidroeléctricas simultáneamente y que ahora estamos enfrentando una crisis energética porque luego de que terminó la Revolución Ciudadana jamás se hizo una obra más en el ámbito energético y ahora el país está pagando esas consecuencias. La situación en el Ecuador es realmente crítica, terrible. El presidente Noboa declaró estos 2 días como feriado nacional, es decir, no hay trabajo regular del sector público, del sector educativo. Todo esto a puertas de una consulta popular el día domingo, que hace apenas 2 semanas Noboa la pensaba ganada, al punto que se fue 3 días de vacaciones a Miami. Y ahora es una consulta que más bien ha colapsado, ¿no? La crisis que está viviendo nuestro país, sin soluciones en el ámbito de seguridad, la crisis diplomática, la crisis energética, la crisis económica, se han juntado todas para mala suerte de Noboa en esta última semana, y esto configura un escenario totalmente diferente en donde es muy probable que Noboa incluso pierda en la mayoría de las preguntas que se estarán consultando en las próximas horas en nuestro país. Ese es un poco el diagnóstico rápido de lo que ocurre en el Ecuador. Andrés, buenas tardes. Sol te habla. Yo voy a me voy a tomar un segundito para decirles a aquellos que están del otro lado, tal vez en otras latitudes latinoamericanas, quién sos, porque tu recorrido es largo y tu participación en el gobierno también ha sido muy importante de la Revolución Ciudadana. Andrés es economista, fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano entre el 2015 y el 2017 en el gobierno de Rafael Correa y candidato a presidente y vicepresidente en distintas oportunidades, 2021-2023. Realmente es un gusto estar conversando con vos y justamente en función de lo que venís planteando, hay una pregunta en particular, uno de los ejes de la consulta, que es el referido a la pregunta D, en la que se consulta si la ciudadanía está de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como mecanismo para resolver controversias en materia de inversiones contractuales o comerciales. ¿Le querés explicar un poquito más a la audiencia de qué se trata y cuál es la postura de tu espacio político? Por supuesto, mira, la consulta comenzó siendo presentada en el marco de medidas para mejorar la seguridad ciudadana de nuestro país. Recordemos que en enero Noboa declaró la guerra interna, declaraba estado de excepción, toque de queda, suspensión de las clases, en fin, todas unas medidas de shock alrededor de supuestamente combatir la inseguridad ciudadana. Y parte de esas medidas fue proponer un referéndum, una consulta popular para dotar de más poder represivo al Estado y de permitir que las Fuerzas Armadas puedan convertirse en una policía, digamos, ¿no? Que puedan operar en las calles cuando en nuestra Constitución tenían más bien una función más reducida. Sin embargo, entre 11 preguntas, 9 son de seguridad, se colaron 2 por pedido de una facción de ultraderecha en este país, relacionadas a la una, contratación de trabajo por horas, que está prohibida en la gran mayoría de países de América Latina, y el permitir el arbitraje internacional o los tratados con cláusulas de arbitraje internacional. Nosotros nos oponemos radicalmente a esta pregunta
porque lo que haría es permitir nuevamente un saqueo que lo están viviendo muchos países de América Latina, que lo vivió el Ecuador durante varias décadas y que los únicos que favorecen es a las grandes corporaciones transnacionales. Para quienes no sepan, el arbitraje internacional es un sistema de privatización de la justicia y transnacionalización de la justicia que se resuelve, el principal centro de arbitraje es dentro del Banco Mundial. Imagínense, un banco que abre una oficina para resolver casos judiciales entre empresas y países. Evidentemente no es un sistema ni equilibrado, ni justo, ni que permite encontrar una verdadera justicia. El sistema de arbitraje son las mismas empresas las que nominan a los árbitros, ¿ya? Y cuando hay que dirimir, lo decide el presidente del Banco Mundial. Por lo tanto, ya sabemos cómo se van a decidir esos espacios de disputa arbitral. Por lo tanto, en el Ecuador, en el año 2008, se incluyó un artículo constitucional que dice que está prohibido firmar tratados con cláusulas de arbitraje y que en tal caso, si es que hay controversias, pues nos vamos a un sistema judicial regular o a la solución de controversias de la OMC en Ginebra, pero no un esquema donde las empresas puedan enjuiciar a los estados y los estados no puedan enjuiciar a las empresas, como es este caso. Andrés, buenas tardes. Quería consultarte un poco cómo estás viendo el rol al que ha llevado Daniel Noboa a jugar a Ecuador en la región y también en sus relaciones quizás más estrechas con otros gobiernos que por ahí imponen algunas cuestiones vinculadas a la política interior. Quizás también preguntarte si estas preguntas que aparecen en la consulta, tanto vinculadas a la cuestión de la seguridad y la cuestión del arbitraje internacional, ¿crees que puedan estar vinculadas a ese perfil que viene construyendo Ecuador en la región y a la posibilidad de convertirse en una voz quizás cantante y sonante de lo que dicta el gobierno de Estados Unidos para la región? Sin ninguna duda, aquí hay una clara influencia, injerencia de los Estados Unidos en el Ecuador a partir de la entrada de Daniel Noboa. Mira que Guillermo Lasso era bastante servil a los Estados Unidos, pero quien termina ejecutando todo lo que dejó negociado Lasso es Daniel Noboa, particularmente lo que se denomina el Estatuto de las Fuerzas, que permite que cualquier personal militar norteamericano y sus contratistas, incluyendo civiles, pueden operar en Ecuador con absoluta inmunidad de investigación, inmunidad de acusación. Es decir, un soldado estadounidense puede violar a una niña ecuatoriana que no le puede pasar nada en el Ecuador. ¿Por qué? Porque se otorgó inmunidad plena en todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Galápagos, a los militares norteamericanos. Esto es extremadamente preocupante para nosotros, y se evidencia también en el más reciente alineamiento alrededor de las posiciones de Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde, por ejemplo, el día de ayer, la revista The Intercept acaba de revelar un cable diplomático interno de los Estados Unidos, en donde Ecuador aparece como el operador político en el Consejo de Seguridad para ayudar a Estados Unidos a conseguir votos para el no reconocimiento de Palestina, de tal manera que Estados Unidos no se exponga, sino que el trabajo sucio lo haga el Ecuador. Esto lo rechazamos desde el campo progresista en mi país y en América Latina. Rechazamos la injerencia indebida que está teniendo Estados Unidos en mi país a través del gobierno de Daniel Noboa, y esperamos que pueda venir una condena universal, es decir, de todos los países del mundo, a la grosera violación de los derechos humanos y del derecho internacional que cometió el gobierno de Daniel Noboa el 5 de abril, invadiendo la embajada mexicana. Creo que esto, a diferencia de lo que muchos piensen en el Ecuador, que ya pasó, que fue algo de hace 2 semanas, que se acabó ese chiste, al revés, la crisis está por comenzar. A finales de este mes estará presentando sus alegatos el gobierno mexicano en la Corte Internacional de Justicia, y de ahí solo se pondrá peor. Andrés, bueno, la verdad es que el recuento de hechos es largo, ¿no? Y seguramente tiene su impacto en la ciudadanía, pero también conocimos la semana pasada la posibilidad del inicio de un juicio político en contra
del presidente. ¿Eso en qué situación está? ¿Cómo se están posicionando desde la oposición para que, bueno, no haya impunidad total, verdad? Porque el Parlamento está constituido por las diferentes fuerzas políticas. Mira, se están configurando algunas medidas a nivel judicial. Nosotros todo lo que estamos planteando es en el marco del derecho. No queremos generar respuestas de facto o sobre la base de la fuerza, como lo hizo Daniel Noboa. Nuestra respuesta será sobre la base del derecho. Y ya tuvimos una importante victoria la semana pasada con la declaración de ilegal y arbitraria de la detención de Jorge Glass. Es un triunfo mayúsculo, ya que la propia justicia ecuatoriana, incluyendo por la presión enorme que la función ejecutiva de Daniel Noboa presionó sobre la justicia, haya dictaminado de tal manera, pero ahora eso se tiene que convertir no solo en una respuesta judicial o en el ámbito penal, sino también tener su concordancia política. Y aquí la clave es que seguimos analizando, pero cada vez queda más claro que se constituye la causal de destitución del artículo 129 de nuestra Constitución, que dice que cuando se comete actos de secuestro por razones políticas, se puede destituir a un presidente. Y Daniel Noboa ha cometido precisamente aquello, un secuestro por razones políticas, cruzando la frontera, para que me entienda la gente, dentro de México, extrayendo a una persona desde México contra su voluntad hacia territorio ecuatoriano. Eso se llama secuestro. El momento que los policías cruzan la pared y entran al predio mexicano, ya no tienen autoridad judicial ninguna, ya están en otro territorio, la jurisdicción ya no aplica, ya no son policías, son simples matones que ejecutaron un secuestro político. El secuestro político, como insisto, es causal de destitución. Estamos analizando en el momento preciso para presentar nuestra propuesta de juicio político, porque ahorita la prioridad nuestra evidentemente está en un despliegue alrededor del territorio nacional, haciendo campaña por el no en la consulta popular, porque no queremos que Daniel Noboa se bañe de popularidad en una circunstancia tan compleja como la que vive el Ecuador, para simplemente aumentar el precio de los combustibles, o como se prevé que la próxima semana ingrese ileso a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos lo que significa eso para nuestro país. Está Pedro también ahí acompañándonos y esperando su turno para intervenir y seguramente, conversar. Sí, Andrés, yo sé que es muy difícil medir el pulso de la población frente a un hecho político diplomático tan fuerte como haber entrado a una embajada, porque la población, al fin y al cabo, está más preocupada por la vida cotidiana, si aumentan los precios, si tienen trabajo, no tienen trabajo. ¿Qué impacto pensás que ha tenido en lo político el hecho de haber entrado a la Embajada de México y secuestrado a Jorge Glass? Si es que se puede medir. Mira, a inicios de abril Noboa empezó a colapsar en su popularidad por el aumento del IVA y el aumento de los precios de los combustibles. Y eso empezó inmediatamente a repercutir en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Su popularidad iba en picada, pero él decide entrar a la embajada y capturar a Jorge Glass, secuestrar a Jorge Glass, con la intención de dar un golpe de efecto y mostrar de que es un macho alfa. Él lo ha dicho, ¿no? Yo quería parecer fuerte, no quería parecer débil. Lo dijo en una entrevista con un medio australiano. Y claro, eso yo creo que sí cumplió en términos mediáticos y de respaldo político un objetivo de disminuir la caída de respaldo que tenía, y por otro lado trasladar la conversación que era sobre el bolsillo ciudadano a otra vez el tema de la persecución política. Sin embargo, las respuestas no demoraron en llegar. Empezó a haber fuerte comunicación por parte de países de la región, un rechazo unánime a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que empezó a mostrarlo como un personaje no fuerte, sino más bien irresponsable, como un personaje caprichoso que no quiere jugar el juego del derecho internacional, con un agravante, que cuando le pregunta a una periodista si se arrepiente, él dice que no se arrepiente para nada y que lo volvería a hacer. Esa frase fue catastrófica para él, porque el resto de los países de la región se dieron cuenta de que no hubo solo una violación a la inmunidad diplomática mexicana,
sino que hubo una violación del derecho internacional y del convenio bajo todos los gobiernos están regidos, bajo el cual todos los gobiernos están regidos. Por lo tanto, la reflexión del resto de países fue, bueno, si es que lo hizo a ese país, cuando invade a mi embajada será mañana, pasado, en una semana, y ese temor está muy presente en el cuerpo diplomático ecuatoriano. Eso conlleva implicaciones en materia de rutas aéreas, de viajes, de turismo, de visas, del comercio internacional, de las legalizaciones consulares, de la movilidad humana, etcétera, y todo aquello empieza a tener repercusiones directas en la vida social, la vida de nuestro país. Pero lo que realmente colmó los nervios de la gente y la preocupación ciudadana fue el anuncio de los apagones o de los cortes de energía eléctrica, porque eso, Pedro y amigas ya saben, implica un daño a la vida diaria, pero a la vena, ¿no es cierto? Si es que no tienes luz, si es que no tienes electricidad, tampoco tienes internet, no puedes trabajar, el caos en la ciudad con el tráfico se descontrola porque no hay semáforos, y realmente estamos viviendo una situación extremadamente dura y crítica con los pequeños agricultores, los piscicultores, los camaroneros perdiendo su producción porque no hay refrigeración, en fin, estamos viviendo algo que quizás desde los años 90 no se había vivido en el Ecuador. Bueno, ¿alguna preguntita más? Sí. Hay sí. muchísimo para preguntar y para decir, así que... Sí, si tenés tiempo también, digo, porque estamos en el marco de la escalada de un conflicto en Medio Oriente, ¿no? Y estos cruces bélicos entre Israel e Irán. Y hay un personaje que nos llama poderosamente la atención. Hablamos del gobierno de Noboa, sabemos cuál ha sido el escenario en el que este gobierno finalmente asume. Pero el dato curioso de la asunción de la vicepresidenta Verónica Abad y su designación prácticamente como embajadora en Israel y su envío hacia allí, digamos, es algo que no terminamos tal vez de comprender del todo, y que nos gustaría saber quién es Verónica Abad, por qué termina en Israel, cuál es la relación entre ellos también. Digo, hay una cuestión ahí que es mucho más fácil que vos nos puedas develar a que nosotros podamos suponer. Mira, Verónica Abad entra al binomio de Daniel Noboa como cuota política de Guillermo Lasso para buscar un equilibrio en esa candidatura. Y Verónica Abad en el marco de la campaña se distancia de Daniel Noboa. Ella es libertaria, es seguidora de Milei, pero sobre todo de la vicepresidenta de Argentina. Son muy amigas entre ellas. Y Daniel Noboa mostraba en campaña, o quería mostrar una imagen mucho más equilibrada de un muchacho de centro, que no necesariamente quería polarizar, etcétera. Y cuando ya llega el momento de la posesión, se consolida el quiebre, y al día después de su posesión, él primero la nombra como designada para la paz en el Medio Oriente, sí, y luego como embajadora plenipotenciaria en Israel, y desde ese momento ella tuvo que desplazarse allá a Israel. El objetivo, todos conocemos, de Daniel Noboa es de deshacerse de ella por cualquier medio, para que cuando llegue el momento de la reelección, él no tenga que encargarle a ella la presidencia de la República. Eso dispone nuestra Constitución. Entonces, recientemente, hace 2 semanas, Daniel Noboa apresó al hijo de la vicepresidenta, acusándolo de tráfico de influencias, y le puso en la cárcel de máxima seguridad del Ecuador por un robo de supuestamente $1,700, para que entiendan un poco de la gravedad de la persecución política que también está viviendo ella, que no es de mi línea política, pero que evidentemente compartimos la preocupación humana sobre esta persecución política que está viviendo la vicepresidenta. Entonces, esa es la situación actual. Daniel Noboa ha mostrado absoluta distancia y rechazo a Verónica Abad,
y en el Ecuador básicamente estamos esperando, cuestión de tiempo, qué mecanismo de persecución política, judicial o de alguna figura en la asamblea encontrará para destituirla, poner a alguien más de su confianza y evitar que ella asuma la presidencia del Ecuador en el mes de enero del 2025. Muy bien, Andrés, Interesante. muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente muy esclarecedor tu análisis y, por supuesto, bueno, Nodal se prende, está dispuesto cuando quieras. Seguimos conversando sobre todo lo que viene pasando en Ecuador, que es impresionante. Sí, parece una fábula, ¿no? A veces uno piensa que está viviendo aquí un cuento de ciencia ficción, pero no es más que ese realismo mágico característico de nuestras culturas. Y bueno, lo que realmente nosotros esperamos es que pasada la consulta popular, donde tenemos información, mensajes, data, que nos muestran que va a ser un fracaso para Daniel Noboa, haya una rectificación, se pueda reconstituir las fuerzas del país por el bien de la patria, por el bien de nuestro pueblo, y luego encaminados a febrero del 25, que es ya nuestra nueva oportunidad de dar la disputa democrática y de que podamos volver a tener estadistas a cargo del Ecuador y no estos experimentos fantoches como los que ha representado Daniel Noboa y su gabinete. Bárbaro. Te Muchísimas agradecemos, gracias. muchas gracias. Un gusto Un abrazo. hablar contigo. Será hasta la próxima. Un saludo a todo ese pueblo ecuatoriano también, que está resistiendo. Mirá este lío que se ve. Ahí está. Ahí está. Que está resistiendo el gobierno llamativamente. Ahí está. Bueno, Bien, me alejo yo también, las dejo continuar con Nodal se prende. Bueno, Pedro, Bueno, muchísimas muchas gracias, Pedro. A ustedes, excelente entrevista. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, chao.